Un aplauso gigante. No es mañana, ahora. Te faltó una parte de la introducción, creo que la sepas. ¿De veras? Sí, pero la pones cuando se acabe eso. Está bien, está bien. La fanfarria. El talento ¿verdad? anómalo. La puedo poner ahora. Ahora cuando se acabe. El que mejor canta. La belleza rimbombante. Chequea. Es Narso. Señoras y señores, llegó. Aquí está Narso. Ya llega una semana más, viernes a las 8:30 de la mañana, a Nueva Vida 97.7 en ruta con Juan Carlos Morales y Goyola. Fernan Reyes estaba y Santiel también por aquí. Y el pueblo de Puerto Rico y el mundo entero estaba en el borde del asiento, estaba comiéndose las uñas, perspirando de la emoción, ¿Pero por qué? sabiendo ¿Por qué? que llegaba el hombre más bello que ha parido madre sobre la faz de la tierra para entretenerte y para que grites conmigo. ¡Qué bello soy! Dios Buenos días. mío. Maestro, buenos días, ¿cómo Buenos está? días, pueblo de Puerto Rico. Tú sabes que tú nos contagias. Esa es mi misión de vida. ¡Wow! Contagiar. Y no con No con coronavirus. No, por Exactamente. favor. Ni con no. ninguna condición de enfermedad, es contagiar con el virus y el germen del gozo y la alegría. Y la belleza. La Eso belleza, es. la belleza natural, el talento. Yo quiero derramar, esparcir toda mi belleza, todos mis talentos, todas mis virtudes al mundo. ¿Y entero. crees que a mí me ha tocado algo? O sea, se me ha pegado algo. Yo quisiera pensar, Fernando, Sí. que en todo este tiempo hay algo de mí que has cachado. Ok. Que has atrapado, porque he estado muy cerca. Pocas personas en este mundo Poca. tienen el privilegio de tenerme tan cerca, tan corrido. Eso es así. Y yo que soy nena, que verdad que a veces pues uno trata de forzarse, pintarse aunque sea los labios para a veces no, tampoco. Sí, Moraima, yo te he tratado de decir, lo que pasa es que yo te he Tú tratado no lo de... captas, tú no lo captas. No captas. Lo que pasa es que hay categorías. Sí. Y niveles. Hay niveles, estratas. Claro. En tu categoría, en tu nivel, en tu demográfico. Exacto. Tú resaltas. Lo que pasa es que Dios mi hizo un demográfico. Dios hizo un demográfico aparte para mí. Aparte, y para es mí. solo uno. Es solo uno, no hay nada. Es Así solo que uno. Ahí. tú solamente copias, busca, coge, retén lo bueno. Sí, trata. Busca, pícate No te aquí, canses, de acá, no desmayes. no te... Exacto, No, y entonces... uno no puede, no. Pero honestamente, hoy regia, como siempre, Soy regia. siempre está regia. Hoy, espérate que me están dando Mira, instrucciones aquí. acabo de leer algo que es usted. ¿Qué dice? Como si usted lo dijera. ¿Qué dice? Soy el sueño de toda suegra. Mira eso. Mira. Yo nunca he tenido la suegra, pero yo me imagino Soy el sueño que... de toda suegra. Sí, yo me imagino que hay suegras que oran. Sí. Tienen las rodillas pelas. Sí, señor, dale Con fervor. a la nena. Dale a mi nena a alguien como Narso. Exacto. Dale a mi hija a un hombre como él, de esa pieza, de ese temple, de esa constitución física, Claro, de esa ese figura, garillo, esa claro. figura, esa Tienen cintura. esas rodillas peladas. Sí, rodillas peladas, con callo. Así es, literalmente. De hecho, las señoras de un poco mayor edad son locas conmigo. ¿De veras? Sí. ¿Y a qué se debe? Lo que pasa es que cuando yo empecé mi carrera Ajá. y empecé a cantar, me empezaron a invitar a las iglesias y la gente pensaba que yo no tenía repertorio para todo el mundo, pero yo tenía repertorio para cada edad y para cada generación. Y cuando yo iba a las iglesias de personas un poco más mayores, Ajá. y yo cantaba las canciones, las viejitas y los viejitos quedaban... Las de los panchos y eso. Sí, no, bueno, porque si son... Por ejemplo, voy a cantar una canción. Ajá. Ay, qué bueno. De Yo la soy que- su fanática número 1 cuando usted canta. Moraima, yo me imagino ¿Qué? que tú recordarás No venga. este himno. Vamos. Este himno. Yo hice un medley Ok. con una canción que canta nuestro gran amigo René González. Vamos. Que es pues tremendo amigo. Y esta es una de las canciones que yo cantaba en las iglesias, o que canto todavía en las iglesias Ay, que me qué invitan, de corte un poquito más conservador. Ok. Dice así.
Quiero escucharla. Voy. Pero por ahí va, es que están buscando la pista. vamos, Aunque a mí realmente nunca me ha hecho falta pista. Ahí dice, Yo amo cuando usted canta, Esa yo no era. amo. Fue un email que te envié. Ah, un email, Un sí. email, un email. Ahí está, ¿no es? Esa no era. No, Ok. esa no era. Mira, Yo amo mira, cuando usted canta, me lo disfruto. es que es un galillo exclusivo. Ahora, Sí, no, Ahora sí. nunca antes he escuchado. Es exquisito. Ahí está. Ahora, Ahora es. Usted imagínate, ¿verdad? Yo en una iglesia, Ajá. gente mayor. Ahora Yo A ver. comenzando dice: Hijo de Dios. Ah, qué bello. Uf. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Wow, Tremendo. Hijo de Dios. Ahora, Recibe hoy toda la gloria. Qué lindo. Qué bonito. Oh, Me my paran los God. pelos. Tengo los pelos parados. Tengo los pelos de punta. No te rindas. De pie, de pie. Aunque sienta que tu vida se te acaba. Eso es. Date Aunque foca. digan, ay, que tu vida no es en nada. Puro sentimiento. Sigue en pie y caminando, no te rindas. Ay, no te rindas. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Porque al final esta batalla tú tendrás una Pero ese no es corona y una vida eterna. Ahora. Para arriba, para arriba, para arriba. Wow. Wow. Ay. Siempre jamás. Wow. Ay, sufre. Miren, de pie, Fernan, párate. Estamos de pie. Aquí estamos, en el Estadio Roberto, aquí estamos. Sí, Ingrid. Pues tú imagínate eso magnificado a una iglesia de 300, 200 personas. Eran momentos Ajá. cuando podíamos tener estas reuniones antes del COVID. Oye, Eran no. momentos Sí. sublimes. Qué Pero en cosa este más momento tú lo has tremenda. tenido y está loca la gente ahí. Corazón. Carita. Todo el mundo, porque es que eso es lo que amerita momentos Wow. como ese. Ahora, Tengo que quitarme el sombrero. Qué cosa más hermosa. lo sé. Wow, ¿A qué te estoy en refieres shock. a la canción o a.? No, o a la música instrumental que estaba, la pista. Ah, solo la pista. Wow. Por eso hice la pregunta. Caramba. Y se la puse en la mano. Hubiese- no tiene excusa. Hubiese pensado que realmente era mi voz lo que No, resaltó. Narso, tengo que decirle que se debe dedicar a cantar también. Bueno, llevo haciéndolo bastante tiempo ya, inspirando a personas con mi galillo salvaje en todos los medios que se me hace posible. Es una de esas cosas que le doy gracias a Dios. Es con ensayo, o sea, tuvo muchos días ensayando esto. No, De verdad. no, prácticamente no ensayo para cantar. Ok. O sea, que eso fluye, eso nace. Es un talento natural. Ok. En otras Innato. palabras, ¿en qué mundo vivo yo? Que usted se ha dedicado a cantar y yo le estoy diciendo debería dedicarse. Sí, caramba, llevamos bastante tiempo compartiendo este estudio de grabación para que me digas que me dedique a cantar cuando he cantado aquí Nos parece que son suficientes. un centenar de veces. Perfecto. Déjeme no reírme tanto que después dicen que yo no lo dejo hablar. No se preocupe. Mira, tengo un temita que Ajá. quiero compartir brevemente. Usted sabe, cuando yo traigo temas aquí, a mí me gusta que sean temas de cosas que hasta me pasan a mí. Porque yo veo que las historias, Ajá. la gente puede identificarse con ellas. Sí. Sí. Si a mí me pasa algo, muy probablemente le pasa a Moraí, me le pasa a Fernández, le pasa a Zap. Sí. Porque pues somos todos, ¿verdad? Parte de este mundo. Y yo no sé, esta mañana yo estaba levantándome Ajá. de mi cama, abriendo los ojos, vamos. ¿Sabes? Cuando tú empiezas a incorporarte, Ajá. abres los ojos y de momento yo siento un sonido en mi oreja. Ajá. En la oreja derecha. En la oreja derecha. En En la un oreja sonido. derecha yo escucho un sonido
característico sonido de un mosquito. ¿Cómo era más o menos el sonido? ¿Cómo hacía? Wow. Era una abeja de las de Fernan que se escapó por ahí. Puede ser. Oye, pero el mosquito es insistente y molestoso. Y entonces uno le da, ¿verdad? Hace el manoplazo, como que para ahuyentarlo, y él se va. Y vuelve otra vez. Y vuelve otra vez. Y tengo que decir que se me metió en el sistema. O sea, me incomodó. Okay. Me incomodó. Y yo rápidamente incorporé, lo busqué. Traté de. La primera no la cogí, la segunda no la cogí. En la tercera, ¡pam! Lo cogí y lo maté. Okay. Lo mató. Y sí, perdonen, yo no sé si eso es, ¿cómo se llama la organización esta? PETA. Yo no sé si PETA. No, PETA debe estar registrando ahora mismo. Y yo no sé quiénes de ustedes les pasa esto. Yo tuve una conversación con el mosquito en mi mano. Tuviste una conversación, pero si él estaba muerto. Por eso. O sea, cuando tú lo matas, tú dices, ahí tienes, condenado. ¿Quién te manda? Y desde hace rato llevas ahí fastidiando. Yo tratando de dormir y estoy en el cuajo ahí, ñe. ¿Verdad que molesta? A ver a quién vas a sonarle ahora. Y fui que me lavé la mano. Oye, Fernan, Narso, ¿por qué se empeñan en el oído? ¿Tú no te has preguntado eso? No sé qué tiene el oído, no sé si es alguna forma particular, algún olor particular, hay algo que les atrae de los oídos. Te voy a decir una cosa, a mí me pasó hace como 6 meses. Tuve que ir al hospital de madrugada porque se me metió uno por el oído. ¿Cómo va a metió, ser? pero que no salió. Y yo dije, esto es un escarabajo, porque tiene que ser una cosa grande de lo molestoso y duro que estaba eso ahí dentro. ¿Sabes lo que era? ¿Qué era? Era un mime. Un mime. Era un mime. Ay, no y lo lograron sacar. Lograron sacar. Sí. Y lo cogí en la mano y dije, sinvergüenza. Le dije. Ay, yo no puedo creerte esto. Mira, no puedo creer. ¿y qué tú me dices de las cucarachas? Wow. Sí. Porque las cucarachas, cuando tú la ves, pues tú rápido buscas tú sigilosamente buscas el zapato, pero cuando se esconde, que tú no sabes y tú empiezas, ¿dónde te habrás metido tú? Y empiezas tú detrás de ella, ¿dónde está? Ahora te esconde. Cuando te veía por ahí solita, estabas arrampante buscando qué comer. Ahora que te quiero dar un chancletazo, no aparece. Sal pa' ¿Dónde acá, estás? sal pa' acá. Sal pa' acá ahora. Tú no eras valiente. Y cuando aparece y le das el chancletazo, ¡coge! Ahí, caramba, vas para el inodoro ahora. Para el inodoro es que va. Como si te escucharan. Como si te escucharan. Los lagartijos cuando salen de la casa, pero no te vayas. No te vayas ahora. Ahora te vas corriendo, ¿verdad? Ahora te vas enmandado. Quédate ahí, vamos a ver quién es quién entre tú y yo. Y yo quiero que la gente llame y nos cuentes si tú eres de esas personas que cuando mata estos insectos, las moscas, ¿qué le dices? Si eres de los que hablas con ellos y le haces, te cogí, A ver encima de qué chuleta te vas a parar ahora. Exacto. Porque se paran en la carne también. Uy. Horrible. Dios mío. Horrible. Yo siento, mío. a mí se me para una mosca en un canto de salmón de bistec y yo no quiero volver a comer más por comida. favor, Yo boto el plato de comida entero. Yo no puedo con Y eso. sobre todo cuando uno sabe qué es lo que ellas hacen. Sí, exactamente, cuando uno conoce. Mira, vamos a cambiar el tema porque me da cosa. Vamos a que la gente llame y nos diga si eres de esas personas que cuando matas insectos le hablas. Le hablas. ¿Y qué le dice? ¿Y qué le dice? 787-993-9700. Vamos a hablar con la gente. Adelante. Saludos. Buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días. Me encantó la canción. Voy a empezar por ahí. Gracias. Agradecido. A lo que voy. Yo corro toda mi casa. Sí. Yo peleo con las moscas. Yo le cambio hasta el nombre, hasta el insecto. Yo le digo cochina, puerca. Wow. Es que no puedo con ella. Ven acá, cochina. Venga, mira, es que cuando te coja... Dale. Soy mosca, ¿por qué me dices puerca? Fíjate, le contestan. Le conté, wow, ella tiene una conversación con ella. Entonces fue a otro nivel. Ella escucha, ella escucha que las moscas le contestan. Sí. Oh, wow, ok. Saludos, buenos días. Buenos días. Ahí puede haber otra situación. Sí. Angie. Saludos, Dios bendiga a todos. Amén, bendiciones para ti, varón. Mira, yo le tengo es que ¿a qué no le tengo miedo? ¿A qué no le tengo asco? Le tienes a miedo. todo. A todo. Pero las moscas, cuando se me entra una mosca a la casa, Ay, Dios mío. tú me ves con un paño Buscando. por la casa entera buscando la mosca para matarla. Los otros días gasté un free entero. Esa es otra. Por
una mosca y no se murió. Y no se murió, que fue la no cosa, se que fue lo peor. murió. Invencibles. a veces. Esa puntería hay que verificarla porque debe estar malita. Pero las puntería. moscas mueren con flea. Sí. Bueno, supone, dicen se moscas y supone. mosquitos, Se supone que sí. supone. Se supone que sí. Que si le echas directamente pueda. ¿Sí? Sí, se supone que sí. Adelante. Vamos a ver, buenos días, saludos. Dios le bendiga, mi hermano. Amén, Amén. bendiciones para ti. Amén, amén. Mire, yo salgo, ¿verdad? Yo salgo por la puerta de casa a las 2 de la mañana porque ya a las 3 estoy en un camión Ok. y me estaba amarrando las botas en la parte de abajo Sí. y cayó una cucaracha voladora esa y se me pegó por aquí por el cuello. Hey, Yo pegué ay, papá. a tener una lucha campal casi estilo lucha libre. Sí, 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 a la tercera cuerda. Desperté a todo el mundo en la casa y yo le dije, acuérdate, no hay problema, que es una cucaracha que la estoy matando. Chacho, una cucaracha a las 3 de la mañana en la nuca. Despertar De las a grandes, todos de las los voladoras. vecinos. De la boda, eso es duro. Que tiene las patas bien largas y pelúas. Ay, ay, Sí. ay. Mire, Sí, despertó Dios a todos reprende los el día. vecinos, las personas pensaban que pasaba algo. La familia, mira, le dicen, pero párate ahí, pero párate, cuando son la mosca, le dicen, pero párate, quédate ahí, ¿por qué no te quedas ahí? Y entonces cuando tú, con el matamosca, y fallaste, y entonces empiezas a decir otras 30 cosas porque no la cogiste, tienes que volver a esperar. Es una batalla campal. Es una batalla. Vamos a ver, Adelante, saludos, adelante. buenos días. Bendiciones, buenos días. Amén, amén. Pues mira, yo vivo en un piso alto y siempre una historia. Ajá. Empezamos primero, tú sabes, cuando viene algo por ahí silencioso y de momento escuchas el pam en la pared. Sí, Ajá. sí. Y yo, ay, no puede ser. ¿Por qué? Ay, no puede ser. ¿Por qué tú me haces esto a mí? ¿Por qué me obligas a ser una asesina? Bendito, es que pues hay ciertas cosas, y que es un sonido característico, ¿viste? Cuando las cucarachas voladoras vienen y dan contra la pared, tú sabes que es una cucaracha. Igual que la salamandra, cuando cae en el piso hacen clac. Claro, sí, es como que plap, Mira, exactamente. ustedes no me van a creer esto, Dime, pero esto es Moreno. real. Dime. Esto es real. Ok. Una amiga mía le Atención. tiene terror a las cucarachas que vuelan. Ajá. Y un día estábamos en un culto, tú sabes quién es, ella te quiere mucho, mi amiga pastora. Ah, sí. Estábamos en un culto y ella estaba tocando y de repente aparece una cucaracha voladora y ella empieza a gritar, soltó lo que estaba tocando y comenzó a correr y la cucuaracha se fue detrás de ella. Se fue a y ella perseguirla. corría y la cucaracha detrás Wow. de ella. No es broma, eso lo vi yo, a mí Eso no es me para lo morirse. contaron. No, eso es una historia de terror. Sí, Pero sí, ¿y sí. cómo es posible? Las cucarachas Y hacen la eso. cucaracha. Haciéndole burla. Haciendo burla. Y dándole, dale, ¡corre! Detrás de ella, Ay, horrible. No, eso debe señora, ser amada. espantoso. Vamos por una llamada. Vamos. Saludos, buenos días. Buen día, Dios los bendiga. Amén, bendiciones para ti. Amén. Mira, yo le voy a contar esto. Es algo, mi esposo dice, es que tú las traes a ella. Son las salamancas. La Salamanca. Es una Esa es la- cosa como que ellas me persiguen, ellas me miran. Ellas te aman. Y yo digo, sácala que no la quiero ni ver. Sabe que si entra a la casa, él tiene que sacar cuadro, lo que sea, y yo verla, que él la mata. Ah, porque esa es la cosa, que tú no te puedes acostar a dormir sin saber Sí. dónde esté, porque eso es lo, No, ahí es que da miedo no. la cosa. Que tú O sea, sepas ella siente que la mira. que la falso. mira. Pero, o sea, esas son cosas que se pueden arreglar tal vez hablando con la salamandra. Exacto. Diciéndole algo, como que no me está mires pasando? así, Sí, exacto, que sí. me molesta. Mira, alguien escribe aquí que es que las cucarachas persiguen el calor del cuerpo. Y Ah, por eso eso es. es que sí. Eso es. Ah. Bueno, pues Gracias por aclararlo, que persigan el calor de otro cuerpo, pero el mío no, por Ay, favor. ay, Sí, exacto, que no, sí. no me gustaría. Uy. Nada, fíjese bien la próxima vez que usted le toque matar un mosquito o una mosca o una cucaracha y mánguese usted mismo. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Ok. Mánguese usted mismo hablándole a las cucarachas, a los mosquitos, específicamente esos tres, porque Ok. son los más con los que nos topamos en las casas, Exacto. mosquitos, moscas y cucarachas. Y mánguese usted mismo teniendo una conversación con el insecto después de que lo mata. Es muy probablemente usted es una de esas personas ¿Y qué que se habla. siente? ¿Qué y, que se siente? y la satisfacción, porque es como una satisfacción de te cogí, te maté, te vencí, Exacto. no vas a poder más conmigo. Porque Por lo es menos casi- tú no. Eso es casi imposible, coger un mosquito en la noche. Sí, ¿no? Eso es casi imposible. Hay que tener tácticas de Mr. Miyagi. Y a veces tú le das bien duro, oye, no se caen. Es increíble, ¿verdad? Terminas tú dándote, termina uno colorado. Sí. Termina uno el oído chillándole, porque hay gente que se da en el oído, pan, el oído empieza a ti y el mosquito sigue por ahí volando. Mira, técnicas de quién. De Mr. Miyagi, de Daniel San. Mr. Miyagi. Mira, tú sabes que hace tiempito que no decía esto, pero voy a terminar Ah, sí, diciéndolo. sí, Dale, Sí. dale.
Tengo un sencillo que yo saqué hace unos meses atrás, que está sí. en las plataformas digitales. Ok, importante. Se llama Qué Bello Soy, obviamente. Muy bien. Qué Bello Soy, featuring NG2. Mira para es allá. una salsa sabrosa que en este tiempo que tú todavía quizás estás en la casa, más tiempo que nada, es excelente para que tengas en tu playlist, en la casa, en el carro. Qué Bello Soy, featuring NG2 de Narso. Búscalo ahora mismo en tu plataforma, descárgalo y hazlo parte de tu playlist. Me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial. Y la familia 1 y media en YouTube, la familia 1 y media, el canal para toda la familia, contenido familiar entretenidísimo, la gran Sara, Team Sara. Ahí estamos, así que nos vemos la semana que viene aquí nuevamente en Nueva Vida 97.7 en Ruta y en Narso. ¡Vamos, vamos! ¡El mejor, Narso! ¡El más bello! Mira la cintura. Está en la cuarentena.